Buenos días, una vez más para conversarles acerca de un tema desde la perspectiva del ensayo audiovisual o del ensayo oral. Tenemos esas dos frases que pueden titular este tipo de iniciativas que llevo a cabo, ¿no? Y tiene que ver fundamentalmente con un ensayo oral sobre el ensayo que grabé aquí mismo, por esta vía, y en donde manifesté que en la literatura francesa se daba un caso muy curioso, muy interesante además, que consistía en la característica que tenía la prosa y el estilo de Montaigne y la tradición de la prosa francesa desde el Renacimiento hasta el siglo XX. Y una de las características, o la característica que señalábamos con mucho interés, era que dentro de la literatura francesa, el estilo de Montaigne no fue muy cultivado. No tenemos el equivalente a el estilo de ensayo de Montaigne en la historia de la literatura francesa, sino en muy pocos autores. Y eso realmente es un caso muy curioso y muy interesante. Todo lo contrario ocurre con los ensayistas ingleses que sí siguen a Montaigne de una manera prácticamente fiel. Siguieron esa línea, desarrollaron esa línea y conservan incluso esa línea. Algo muy interesante y que comenzó en su lengua con un autor llamado Francis Bacon, del cual también hablamos en esa entrega en aquella ocasión. Sin embargo, ahora, una vez descubierta, una vez hacer evidente esta característica de la literatura francesa, también reconocemos que en el siglo XIX, digamos, un autor como Hippolyte Taine tenía cierto aspecto, cierta característica que lo vinculaba a Montaigne, aunque Hippolyte Taine era un sistemático, cosa que no era Montaigne. Pero su estilo, el estilo de su prosa, sí guardaba cierta relación con el estilo de la prosa de Montaigne. Y ese tono, digamos, del ensayo que estableció muy bien Montaigne, lo conservaba. Y en ese momento yo pasé por alto a un autor que es un gran narrador que se llama Henry Bailey o Stendhal. Y es un caso muy particular. Una vez más, esa cosa maravillosa del arte, en este caso del arte de la literatura, en la que tú siempre te consigues una característica, un autor o una obra o una condición de una literatura que es digno de mencionar y digno de desarrollar, ¿no? Porque el caso de Stendhal es muy particular en cuanto a su contexto, en cuanto al movimiento y a la época literaria que vivió, y también muy particular en cuanto a la historia del ensayo, porque si bien es cierto que él escribió prosa discursiva, no escribió propiamente ensayos, aunque escribió prosa discursiva. Incluso hay un libro muy famoso de él, hay un par de libros muy famosos de él, uno que es Tratado sobre el amor, y hay otro que es Historia de la pintura italiana, que son tratados, que son, digamos, no ensayos, pero que por el estilo de Bailey, por su perspectiva y su concepto de lo que era el análisis en la prosa discursiva, tiene aspectos que podríamos decir monteñanos.
Sin embargo, el estilo es completamente diferente. Y el estilo es completamente diferente en dos aspectos, en el aspecto de la escritura y en el aspecto de la estructuración. Son completamente diferentes. Lo que tienen de parentesco, en mi opinión, es el tono de la prosa. Cuando uno habla del tono de la prosa, se refiere a la manera en que la prosa fluye y nos da la información. Cómo ese tono se mantiene de un modo, digamos, constante. Allí, Stendhal y Montaigne tienen algo en común. Sin embargo, como ya lo dije, Stendhal nunca escribió ensayos propiamente. No se lo planteó. Y es una cosa también que nos llama la atención porque conforma o se agrega a esta condición de la literatura francesa, siempre con sus particularidades, en las que tú te consigues un canon de un género que no es seguido, que no es cultivado, como es el caso del ensayo creado por Montaigne y el ensayo francés posterior a Montaigne. Henry Bailey, Stendhal, un hombre que a pesar de no tener esa característica abierta y evidente con Montaigne, logró algo equivalente a lo que logró Montaigne. Y por cierto, Ezra Pound lo dice de una manera muy, pero muy ilustrativa, siempre con su capacidad Pound de poner los puntos sobre las íes, a pesar de que sin duda alguna también es arbitrario, hay que reconocer que su arbitrariedad tiene sentido, porque una cosa, digamos, un poco fastidiosa y que no nos agrada es cuando la arbitrariedad no tiene sentido, no tiene fundamentos. Yo también lo digo con respecto a aquellas personas que son megalómanas, ¿no? Que son egocéntricas. Hay gente que tiene con qué ser megalómano, hay gente que tiene con qué ser egocéntricos, pero hay otras personas que no tienen con qué serlo. Sin embargo, esa capacidad de ser megalómano y ser egocéntrico y tener con qué serlo es muy poco frecuente, ¿no? No es muy popular. Pero en todo caso, en la relación que establece Stendhal con la prosa discursiva, también hay una visión estilística. Y Pound la reconoce, Pound la detecta, y además lo hace de un modo muy convincente, porque él dice que Stendhal derrotó a la poesía con la prosa. Y dice que Stendhal es el primer prosista que derrota a la poesía, estilísticamente hablando. Imagínense ustedes lo que eso significa. Hugo Friedrich, en su famosa Historia de la Lírica Moderna, también le da una notoria importancia al aporte estilístico que logró Stendhal con la prosa. Y por supuesto, allí vamos a encontrar una gran diferencia con Montaigne. Porque Montaigne no es un estilista, es un hombre con sentido de estilo, es un hombre que tiene un estilo, pero no es un estilista como lo es Stendhal. Porque, ¿cuál es la diferencia? Que el estilista, un poco también como Flaubert, se fundamentan en su estilo. No se fundamentan tanto en el contenido como en la manera de presentar los hechos, sino en el estilo de la escritura. Y es algo también que me recuerda a Enrique Bernardo Núñez, que tiene también ese comportamiento y esa relación con la estilística, que son estilistas que se fijan en el estilo como una herramienta que permite una mejor comunicación de sus contenidos y una mejor disposición de los materiales que logran adjuntar. Stendhal es un caso sumamente particular. Stendhal, que es sin duda alguna, junto con Henry James,
y junto con Carl Joris Huysmans, tres de los novelistas más particulares del siglo XIX, logró una novela ejemplar, una novela equivalente sin duda alguna a cualquiera de las mejores del siglo XIX, que fue Rojo y Negro. De hecho, es muy interesante, además, una relación que surgió analizando a Rojo y Negro y, digamos, analizando la importancia en el contexto en el que surgió Rojo y Negro, porque me di cuenta de la posibilidad de interpretación que te daba el hecho de comparar a Werther con Sorel, Julián Sorel, que es el personaje de Rojo y Negro. Son dos personajes principales muy importantes para entender también un aspecto, si se quiere, de tratamiento psicológico del héroe y de tratamiento psicológico social de la época que vivieron, que nos permite distinguir esa transición que se da entre el siglo XVIII y el siglo XIX para conformar lo que después nosotros denominamos la modernidad. Y esa relación, además, entre Werther y Julián Sorel, nos permite también darnos cuenta de otra cualidad muy particular de Stendhal, de que posee todas las características contentivas del romanticista, pero al mismo tiempo ejerce esas características de un modo clásico, y que, por cierto, es una de las características de la modernidad. Ya en otros momentos lo hemos asomado, porque la época moderna es una época de combinación entre el pasado y el presente. Y la modernidad es, digamos, lo diríamos de un modo bastante preciso, es la actualización de esa realidad en la contemporaneidad. Es decir, se actualiza el hecho de que el pasado nos nutre, pero el presente determina, de un modo en el que ya hablamos de condiciones que ni siquiera estaban en el periodo romanticista, que ni siquiera estaban en la primera modernidad, como yo le llamo. Stendhal es un fiel ejemplo de esta condición. Por supuesto, Baudelaire también lo es. También lo es, lo nombramos igualmente, Théophile Gautier, que son autores que representan la actualización de esta realidad en donde pasado y presente conforman una aliación que demuestra el grado de la civilización que vivimos en el momento, que no es otra cosa que la contemporaneidad. He allí lo importante de hacer esta relación entre el Werther y Julián Sorel. Werther es un romanticista nato. Julián Sorel es un romanticista calculador. Ya no estamos en el ámbito exclusivo de las pasiones o de las emociones del romanticismo, sino que tú las reconoces, las vives, las actúas, pero también las calculas, porque la realidad es mucho más compleja, porque la realidad tiene ya otros elementos que marcan la diferencia. Uno de esos elementos es la masificación. Esto es muy importante porque nunca antes, siempre hubo población, pues por supuesto siempre hubo población, pero nunca hubo, digamos, una forma de producción que se basara fundamentalmente en la masa y que viera a la masificación como la opción del desarrollo y la opción de desarrollar técnicas y modos y procedimientos que abarcaran a la masa, que abarcaran y reprodujeran la masificación. Eso fue un impacto
muy fuerte, muy intenso, del cual nosotros no podemos ser conscientes a plena vista, a simple vista, perdón, porque bueno, nosotros estamos en un proceso, digamos, eh, bastante, podríamos decirlo, bastante impulsivo. Lo que nosotros estamos viviendo en este momento, en el 2016, vemos al mundo y vemos una impulsividad tremenda, una impulsividad desordenada, una impulsividad que está mostrando cualidades y condiciones agotadas ya de una visión racionalista, de una visión del desarrollo, que ya no representa el verdadero desarrollo, ni representa la verdadera civilización. Es una disyuntiva en la que estamos ahorita. Porque evidentemente, después de 500 años de racionalismo, estamos en el punto en el que se descubre que el racionalismo lo que ha hecho es truquear, lo que ha hecho es manipular, y estamos viviendo las consecuencias de ese truco, de ese truqueo, de esa manipulación. Hoy en día, estar con la verdad es prácticamente ser conflictivo automáticamente. Estar con la verdad es ser conflictivo, para que ustedes lo sepan. Y eso no puede entenderse si no es porque, digamos, el ambiente general está caotizado, está desordenado, y las referencias han sido debilitadas. Las referencias en cuanto a valores, porque los valores no son solo una idea, son también una referencia, es decir, tiene que haber una práctica, tiene que haber un ejercicio de esa idea para convertirse en referencia. Eso es lo que hemos perdido. Las ideas siguen estando, pero las referencias no. Y eso ha generado, digamos, mucho desorden, mucho caos y una impactante situación que de pronto no nos permite ver la dimensión de lo que se vivió en ese periodo que va fundamentalmente entre 1820 y 1870, al cual nos hemos referido en entregas anteriores y en las que Stendhal cumple una función muy importante. Tan importante que incluso él no fue un suceso de la dimensión que él merecía, ¿no? Y aunque comparte con Henry James ser un novelista de transición, no tuvo la suerte que tuvo Henry James, que sí fue reconocido, que sí fue, digamos, bastante conocido, fue reconocido, digamos, de una manera prácticamente inmediata. Ese no es el caso de Stendhal. Ese no es el caso de Stendhal. Quizás porque también Rojo y Negro es una novela muy especial y dentro del contexto de la novelística francesa de ese periodo es realmente muy especial. Muy especial. Wow, tiene unas características tanto formales como eh, de visión que no tiene parangón en el medio inmediato. Podríamos hablar de novelistas como Chateaubriand, como Prosper Mérimée, podríamos hablar de Balzac, podríamos hablar de Flaubert, y no hay, digamos, esta condición equiparable entre ellos. Es un caso muy particular dentro de todos estos autores. Y evidentemente eso lo perjudicó para el reconocimiento. Resulta impresionante, por ejemplo, que Henry James no supiera de la existencia de Stendhal, a pesar de que Stendhal realizó un trabajo desde el punto de vista de lo que es la psicología del personaje que presagiaba lo que después desarrolló Henry James. Y digamos, cuando ya definitivamente Marcel Proust le da como la mayor importancia a ese rasgo de la psicología del personaje, este
Marcel Proust sí, evidentemente, tiene la referencia de Stendhal. Tiene los aportes de Stendhal, porque, bueno, sencillamente Marcel Proust era francés y estaba dentro de la literatura francesa, cosa que no ocurría con Henry James, que estaba más bien dentro de la tradición de la literatura inglesa. Dentro de la tradición de la literatura inglesa, Henry James, sin embargo, también es una gran particularidad. Pero afortunadamente para él, tuvo la capacidad de corresponderse con lo que eran los métodos y los procedimientos de la novela del siglo XIX y además los asumió y los ejerció de una manera brillante. James es uno de los más grandes constructores, junto con Balzac, de la novela del siglo XIX. Y desde el punto de vista estilístico, incluso es mejor que Balzac, desde el punto de vista estilístico. Y resulta sorprendente, y no deja de ser sorprendente, el hecho de que Henry James nunca menciona a Stendhal, nunca lo toma en cuenta, a pesar de que tienen una gran afinidad en la construcción de la psique del personaje o de la psique de los personajes. Y eso es otro rasgo interesante que demuestra lo maravilloso que es la literatura, lo maravilloso que es el arte de la literatura y cómo podemos encontrar estos detalles y cómo podemos desarrollarlos y analizarlos para tener una visión mucho más completa de la novela del siglo XIX y en este caso, en el que tome el tema, para tomar también en consideración el estilo de la prosa de Stendhal, que marcó una pauta indirecta para el siglo XIX, pero después para el siglo XX una pauta directa, porque en el siglo XX se notó que Stendhal había dado en el clavo, y había aperturado la posibilidad de objetivación de la novela que nunca pudo tener la novela romanticista. Nunca pudo tener esa capacidad. También porque no era su interés. La novela romanticista, podríamos decir, que trabaja la intimidad del espacio y la complejidad de las relaciones y la complejidad de la condición psíquica está determinada por esta intimidad y por este espacio, no tanto por las contradicciones, a pesar de que en Werther es un héroe, digamos, que se encuentra ante una sociedad que no le permite ser lo que él quiere ser, ¿no? Un poco lo que ocurre con Julian Sorel también. Pero a diferencia de Werther, Julian Sorel sí hace el cálculo para poder influir en su destino. Werther no. Werther prácticamente es como si hiciera lo que hizo Shelley. Montó en una barca y fue contra la tormenta para sentir la bravura de la manifestación física de la naturaleza. ¿No? Werther se lanza contra la tormenta. Julián Sorel, ¿cómo diríamos? Planifica cómo superar la tormenta. Werther no, Werther se lanza porque su emoción, que es una emoción verdadera, le basta. La emoción verdadera y auténtica le es suficiente. Para Julián Sorel no. Para Julián Sorel, la emoción verdadera tiene que ser tamizada, porque la sociedad contraria lo va a sacrificar. No cuadra con la realidad social de su contexto y lo van a sacrificar. Luego él mismo se sacrifica. Luego Julián Sorel él mismo se sacrifica, pero es una decisión ya como resultado de un diseño, de una planificación, cosa que no ocurre en Werther. Y ahí tenemos otra característica también de la diferencia entre la primera modernidad, que es eminentemente romanticista, y la segunda modernidad, que es eminentemente
contemporánea, es decir, sin entusiasmo. No existe el entusiasmo, sino existe la convicción de la defensa. Tienes que defenderte, tienes que defender tu ámbito. Stendhal lo capta muy bien, lo expone muy bien, pero no es comprendido. Ni Henry James, ni Flaubert, ni Balzac, ni Víctor Hugo, ninguno de Alejandro Dumas, padre, ninguno de estos grandes autores ve la dimensión de Stendhal. Solamente Balzac y precisamente con su novela más exteriorista, que es La Cartuja de Parma. Es decir, Stendhal tampoco era tan frontal como para no intentar, digamos, vincularse con el contexto. Y La Cartuja de Parma es, sin duda alguna, dentro de la novelística de Stendhal, la novela más representativa de lo que era la visión novelística del siglo XIX. Yo recuerdo que precisamente por esta condición exteriorista de La Cartuja del Parma, a él se le considera un realista, aunque cuando leemos Rojo y Negro, cuando leemos el Tratado del Amor, cuando leemos Viaje a Inglaterra, notamos que es un romántico templado y que genera cierta confusión también, ¿no? Yo recuerdo que tuve una discusión con un intelectual venezolano, yo, sí, a él le dicen Jacobito, es el hijo de Jacobo Borges. Yo tuve una discusión con él por Stendhal en la entrada de la Universidad Central de Venezuela, donde yo vivía, donde yo vendía libros usados. Y yo recuerdo que tuvimos una discusión porque él decía que Stendhal era el primer realista y yo le decía que era un romántico. Y después me di cuenta de que ambos teníamos razón. Ambos teníamos razón. Él quizás basándose en las condiciones de la Cartuja de Parma, yo basándome en las condiciones de su planteamiento sentimental y de Rojo y Negro. Pero ambos teníamos razón, es decir, es realista y es romántico, o es realista y es romanticista. A mí me gusta decir más romanticista que romántico para no mezclar el tema romántico con el término rumán o el término novelesco, porque para mí, dentro de mi concepción crítica, romántico es sinónimo de novelesco. En cambio, romanticista es seguidor del romanticismo. Entonces por eso hago esa aclaratoria, ¿no? Por eso me gusta mucho utilizar la palabra romanticista. Y pienso que ahí está la combinación entonces de Stendhal. Es un romanticista de fundamento, pero es un realista de exposición. Y no casualmente La Cartuja de Parma es su éxito novelístico del siglo XIX. Y fue la que permitió que Balzac le hiciera un homenaje, le hiciera una reseña que le dio cierta fama y le dio cierta distinción, ¿no? Sin embargo, no se conoció su obra, no se profundizó su obra. Yo de verdad dudo que Flaubert y Henry James no hayan leído a Stendhal. Yo lo dudo. Pero algo pasó allí que no encontraron o no le vieron. A lo mejor, bueno, estoy especulando, ¿no? Estoy haciendo una especulación. No puedo afirmarlo, no puedo confirmarlo. Pareciera que no lo leyeron, porque nunca hicieron referencia al logro de Stendhal. Y cuando nosotros vemos y, digamos, leemos a la novela del siglo XIX, Stendhal está presente. Stendhal está presente, aunque no sea, digamos, una línea de continuidad, una línea de continuidad, no haya creado una línea de continuidad en base a su obra, tiene que estar presente Stendhal.
Y eso me recuerda a otra relación interesante con una novela antigua, la primera novela que se escribió, que por cierto era una novela histórica, que es la Ciropedia. A la Ciropedia de Jenofonte le ocurre un poco lo que le ocurre a Stendhal, que no originó una línea novelesca en base a ella. De hecho, lo que originó la Ciropedia, siendo una novela, sin duda alguna, hay discusiones entre los filósofos y los críticos, entre los filólogos y los críticos, perdón, acerca de este asunto, porque los filósofos sí siguieron la línea de la Ciropedia, pero no como novela, fíjense, no como epos, sino como logos. Y eso, de alguna manera, perjudicó a la Ciropedia. Es decir, es un poco lo que ocurre con esta condición de ser un novelista de transición o de tener una novela de transición. Tú corres ese riesgo. Lo mismo le ocurrió ya a una novela como Las afinidades selectivas de Goethe, que es una novela de transición y digamos, es vista como una obra menor dentro de la obra de Goethe, pero cuando tú la analizas dentro de la historia de la novela y dentro de la condición de la novela del siglo XIX, descubres que es una novela de transición que te señala hacia dónde iban las líneas de la novela del siglo XIX, nada menos y nada más. O sea, si tú la comparas con el Werther en dimensión, las afinidades selectivas aparecen, digamos, como una obra menor. Pero cuando tú la ves como una novela de transición del siglo XIX, adquiere su verdadera dimensión. Entonces fíjate tú cómo esto le pasa tanto a la obra de Stendhal como a la Ciropedia, como novela, porque dentro de la historia de la novela no es considerada abiertamente como la primera novela ni como la que, digamos, origina el género, sino que es vista como una obra con contenido filosófico. De hecho, sí, tiene un contenido filosófico, evidentemente. Pero lo más predominante de la Ciropedia es su epos. Es su epos. Lo que ocurre es que es un epos con logos, porque evidentemente Jenofonte era un hombre también de pensamiento. E hizo esta combinación y era perfecto porque su propia condición de pensador, de escritor, de tener experiencias de vida impresionantes, eh, se combinaron para crear la novela. Porque ¿qué es la novela sino una combinación? La novela es una combinación de distintos géneros. Yo siempre he dicho que la novela, y eso lo digo cuando hablo del género desde su historia, la novela es un género ramera, porque toma de todos los géneros para ser como es. Toma de todos los géneros establecidos. Por eso también técnicamente se le llama un género limítrofe, al igual que el ensayo. Pero fíjense ustedes cómo esta condición de la Ciropedia de no haber creado una continuidad directa la perjudicó a la hora de hablar de la historia de la novela. Porque no es incluida abiertamente como la primera novela que se haya escrito. Yo creo que es la primera novela que se escribió. Mi investigación me permite, mi investigación de historia de los géneros, y específicamente ya dentro de la historia de los géneros, está este subtema de historia de la novela, mi investigación me permite concluir que la Ciropedia es la primera novela que se escribió. La primera novela que se escribió. Y mi investigación al mismo tiempo me indica que Stendhal es uno de los principales novelistas del siglo XIX. Y además de eso, sin duda alguna, uno de los mejores prosistas franceses de todos los tiempos. Tiene una condición incluso
muy parecida a la de Cioran. Yo recuerdo que en los años 80, recibiendo clases con Rafael Cadenas, él varias veces citó a Cioran como el mejor escritor francés del momento y además considerado por los franceses, ¿no? Entonces, es como una relación estilística con la escritura, este, que apuntala el planteamiento. A Cioran también tiene esas características. Su planteamiento filosófico se apuntala con su visión del estilo. Y es un poco lo que ocurre. No podemos confundir a quien está precisando siempre la estilística como un esteticista. Son dos cosas completamente diferentes. El esteticista en realidad usa los recursos para crear efectos. El estilista usa el efecto para crear un efecto. Es decir, el efecto tú lo usas para crear el efecto que crea el efecto, ¿no? Es una precisión en el efecto. Eso es muy diferente a ser esteticista. Y es un poco lo que ocurre con Stendhal. Stendhal perfiló la prosa de un modo estilístico como no lo había hecho ningún escritor. Y eso no quiere decir que los escritores franceses y los escritores europeos en general no tuvieran un sentido del estilo. Por supuesto que lo tenían. Pero Stendhal vio claramente que la prosa romanticista tenía que ser templada, tenía que templarse. Y allí estuvo la inteligencia de este autor de bajo perfil, que encontró el equilibrio perfecto entre expresión y estilo. Y que, digamos, lo logró con las novelas. Yo he leído, creo que 3 novelas de él, hasta donde me llega la memoria ahorita, y las 3 son muy buenas. He leído también el Tratado sobre el Amor, he leído Historia de la pintura italiana, he leído también Viaje a Inglaterra, que es una crónica de viajes, que déjenme precisarles el título, fue traducido como Recuerdos de Egotismo y otros escritos, que fue, digamos, eh, escrito en un viaje que hizo a Inglaterra en forma de crónica. Y donde podríamos notar la mayor cercanía con Montaigne, la mayor cercanía con el género ensayo. Porque ya el Tratado del Amor es una obra de planteamiento y la historia de la pintura italiana es también un tratado de planteamiento. Recuerdos de egotismo y este viaje, esta crónica de los viajes que hizo a Inglaterra, son tan informales como el ensayo. Y recomiendo mucho ese texto, traducido así, y que, digamos, tuvo menos resonancia todavía, ¿no? Prácticamente es un libro que se viene a reconocer en el siglo XX, como casi toda la obra de Stendhal. Y bueno, yo soy de los que piensa que eh, Stendhal es fundamental para entender la novela del siglo XIX y lo más curioso es que viene a ser entendido en el siglo XX. Y él lo pronosticó, él mismo lo dijo. Él mismo lo dijo, él lo pronosticó. Él incluso hizo un cálculo, hablo de 30, 40 años después de muerto, era que se iba a valorizar su obra realmente. Bueno, fíjense ustedes, no se equivocó, tuvo esa suficiente condición. Así que bueno, quería hacer esta parte un poco para mostrar
cómo la literatura francesa sigue teniendo su particularidad, a pesar de la extraordinaria prosa discursiva de Stendhal. Stendhal también estaba alejado de Montaigne. Una cosa realmente sumamente curiosa, cómo un autor crea un género y en su propia lengua no consigue seguidores, no consigue continuadores. Es una cosa sumamente curiosa y que llama mucho la atención. Sigue siendo un tema en el que hay que profundizar. Vamos a ver si se presenta la ocasión y podemos desarrollar mucho más profundamente ese tema. Así que les agradezco su atención, muchas gracias y que pasen una buena velada con esta grabación. Muchas gracias.